Bueno, ahora les voy a enseñar cómo se va a resolver triángulo rectángulo. Tengan en cuenta ustedes que para resolver un triángulo rectángulo significa calcular los elementos que faltan. Pero yo necesito tener en cuenta que me den de dato 3 elementos. Pero ustedes van a observar que siempre le van a dar 2 elementos. ¿Por qué? Porque el tercer elemento va a corresponder al ángulo recto, o sea, el que mide 90 grados, y no necesito saber nada de él porque sé que vale 90 y con ese no se trabaja. Entonces, en la resolución de triángulos rectángulos hay 4 casos. El primer caso es cuando se conoce un ángulo agudo y la hipotenusa. Entonces a ustedes le van a dar de datos que la hipotenusa, en este caso voy a poner este valor, y el ángulo agudo. Y por supuesto que en este caso el ángulo A, que les decía yo, no necesitan dármelo el valor. ¿Por qué motivo? Porque está implícito. Si dicen resolución de triángulo rectángulo, uno de los ángulos interiores es un ángulo recto. Entonces, esos datos me dan a mí. En base a esos datos yo me voy a hacer la figura de análisis. Siempre es un triángulo rectángulo en donde la letra mayúscula siempre la van a ubicar en el ángulo recto. Ponemos la cajita y el puntito. Al frente de esa mayúscula se encuentra la minúscula. Después tengo la B y la C. La C mayúscula, C minúscula, B mayúscula, B minúscula. O sea que yo acá siempre acostúmbrense a marcar con otro color lo que le dan de datos para que puedan sacar los elementos que les faltan. A mí me dan de datos el ángulo C y la hipotenusa A, minúscula. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner acá los elementos que me faltan calcular. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? Bueno, no conozco el ángulo B, no conozco el cateto C minúscula, no conozco el cateto B minúscula y no conozco la superficie de ese triángulo. ¿Cómo lo voy a resolver? Con las 3 funciones trigonométricas que yo conozco, pero ¿cómo los voy a relacionar para que pueda suceder eso? Con este ángulo marcado de rojo, el que está al frente es el cateto opuesto, siempre lo tienen que poner. Con este ángulo que está marcado de rojo, el que está a la par es la adyacente. Y la hipotenusa es la que conozco, ¿ven? Porque está marcado con rojo, con otro color en este caso. Entonces, voy a calcular el ángulo B. Entonces voy a poner acá cálculo de B mayúscula. Si este vale 90 grados, la suma de estos dos tiene que ser también 90 grados, o sea que yo voy a poner ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Entonces despejo el ángulo que quiero conocer, en este caso B, es 90 grados menos lo que vale C, que es 38 grados, 46 minutos, 17 segundos. Entonces pongo en la calculadora, lo cargo con esa diferencia y me va a dar de resultado 51 grados, 13 minutos, 43 segundos. Ya está calculado el ángulo B mayúscula, entonces ya está calculado. Esto lo marco para que no me pierda. Ahora voy a ir a hacer el cálculo de C minúscula. Y me voy a la figurita, mirándola a la figurita. C minúscula es opuesto. Y lo que conozco es la hipotenusa. Y me pregunto, ¿qué función trigonométrica me relaciona el opuesto con la hipotenusa? Hago acá una acotación, acuérdense ustedes, de la palabrita que les ayudaba a recordar las 3 primeras funciones. Entonces, el opuesto con la hipotenusa es el seno, o sea, seno del ángulo C, que es el que me dan de dato, va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Como yo quiero conocer esta C minúscula, esta A minúscula pasa multiplicando al primer miembro, o sea que va a ser A por el seno de C es igual a la C minúscula.
¿Cuánto vale A? 26 centímetros. Por el seno, ¿cuánto vale C? 38 grados, 46 minutos, 17 segundos. Una vez que yo hago todo despejándolo a C minúscula, saco en la calculadora o lo hago al procedimiento completo. La calculadora me va a entregar el resultado, o sea, 26 por el seno de 38 grados, 46 minutos, 17 segundos. O sea que me va a dar de resultado 16,28 centímetros y pongo la viborita de aproximadamente el valor del cateto C. Vamos a ver el cálculo de B minúscula. Ahora, B minúscula es adyacente y lo que conozco es la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona adyacente con hipotenusa? Adyacente con hipotenusa es el coseno. Coseno del ángulo C es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Como yo quiero calcular B minúscula, A pasa multiplicando para el primer miembro y me va a quedar de esta manera. Y ahí ya calculo B minúscula. Entonces, A vale 26 centímetros por coseno de C, que es 38 grados, 46 minutos, 17 segundos. Haciendo este cálculo, me va a entregar el valor del otro cateto. El resultado es 20,27 centímetros. Pongo la viborita aproximado porque le he cortado la segunda cifra decimal. Ya tengo calculado el ángulo agudo y los dos catetos. Ya está completo el cálculo del triángulo rectángulo. Me falta la superficie. Superficie del triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. La base, recuerden bien, del triángulo rectángulo siempre es el cateto horizontal. Entonces ya los valores que he obtenido aquí va a ser 16,28 por 20,27 centímetros sobre del 2. La superficie del triángulo es aproximadamente 165,07 y centímetro por centímetro es centímetros cuadrados. Y ahí he completado el cálculo de el primer caso del triángulo rectángulo. Vamos a ver ahora el segundo caso de resolución de triángulo rectángulo. Siempre tengan en cuenta que se tienen que asociar con alguno que ya conozcan. En este caso es parecido al primer caso. O sea, el primer caso y el segundo son similares. Entonces, en el segundo caso se conoce un cateto, conociendo un cateto y un ángulo agudo. Bien, me dan de dato C minúscula, que vale 15 centímetros, y C mayúscula, que vale 32 grados. Puede darme grados, minutos y segundos, grados solo, grado y minuto, eso es arbitrario. Una vez que me dan eso, y ubico la letra A mayúscula, que sé que es el ángulo de 90 grados. Ahora me voy a hacer la figura. La figura del triángulo rectángulo, que siempre tiene que estar hecha como un esquema para que me ayude a mi cabeza a resolver la situación. A mayúscula es en el ángulo recto, A minúscula está al frente. B mayúscula, B minúscula. C mayúscula, C minúscula. Y voy a marcar en este caso los datos que tengo. Entonces C vale 15, marco, y C mayúscula vale 32, marco. En base a eso, a ese ángulo que he marcado, inmediatamente pongo cateto opuesto, ese rojo, adyacente y la hipotenusa. Eso me va a ayudar a que me ordene en mi cabeza. ¿Qué me falta calcular de este triángulo? Me falta calcular, si conozco ese mayúscula, me falta calcular el B mayúscula. Me falta calcular el B minúscula. Me falta calcular la hipotenusa, o sea, la A minúscula, y me falta calcular la superficie del triángulo. Empecemos entonces. Vamos a calcular el otro ángulo agudo. Cálculo de B. Recuerden
que en el primer caso era la suma de los dos ángulos agudos es 90 grados. O sea, ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. O sea que lo que yo quiero calcular es B, es 90 grados menos lo que vale C, que es 32. B es, en este caso, 58 grados. Recuadro, ya lo he calculado, ya está, marco. Vamos a calcular ahora B minúscula. Cálculo de B minúscula. B minúscula está ocupando el lugar del adyacente. ¿Ven? El marcado es el opuesto. Me pregunto, ¿qué función trigonométrica me relaciona el opuesto con el adyacente? Opuesto con adyacente es tangente. Entonces voy a poner yo acá. Tangente de C mayúscula es igual al opuesto sobre del adyacente. Como tengo que calcular el adyacente y está en el denominador, esto va a pasar multiplicando para acá y la tangente dividiendo para el otro mismo. O sea que me va a quedar B es igual a C sobre tangente de C. Entonces B es C minúscula vale 15 centímetros sobre la tangente de 32 grados. Eso ya lo hago en la calculadora, o sea que B minúscula me va a dar de resultado 24, aproximadamente 24,005 centímetros. Listo, me voy a calcular ahora A minúscula, entonces pongo cálculo de A minúscula. Me voy a la figurita, A minúscula es hipotenusa. Y tengo que relacionarlo con la marquita roja esta, que es lo opuesto, o sea, opuesto sobre hipotenusa es el seno. Entonces, seno de C mayúscula es opuesto sobre de la hipotenusa. Como lo que yo quiero calcular es la hipotenusa y está en el denominador, la hipotenusa pasa multiplicando y el seno de C pasa dividiéndose, que A es igual a C sobre el seno de C. Seno de C mayúscula. Ahora reemplazo y me va a quedar 15 centímetros sobre el seno de 32 grados. O sea que A minúscula es igual aproximadamente a 28,30 centímetros. Y recuadro. ¿Qué más me falta calcular? Ya tengo B, ya tengo A. Me falta calcular la superficie. Superficie del triángulo era base por altura sobre 2. Base horizontal, altura vertical. Entonces, vamos a ver que es 15 centímetros por lo que he obtenido de B yo acá, que es 24,005 sobre del 2. La superficie me va a dar como resultado 180,0375 centímetros cuadrados. Y ahí he completado el cálculo de ese triángulo rectángulo.